Nos encanta tenerte con nosotros. Este es un lugar donde encontrarás una familia que vive para proclamar el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Cristo es nuestra salvación y motivo de esperanza. Por esta razón, llevamos las buenas noticias de compartirlo a Él en toda Antioquia, toda Colombia y hasta lo último de la tierra. En nuestra familia encontrarás la alegría y el gozo de Dios que es en Cristo Jesús. Bienvenido a nuestra familia, la familia Alianza Bello, donde adoramos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Donde compartimos tiempos especiales y familiares. Y por sobre todo, donde compartimos la palabra viva y eficaz de nuestro buen Dios. Por esto y mucho más, hoy te decimos ¡bienvenida, familia! Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos, digámoslo así. El Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buenos días, familia Alianza. Buenos días a todos aquellos que desde sus hogares en esta mañana están allí dispuestos a escuchar un mensaje de parte de Dios. Qué privilegio poder llegar a través de este medio hasta allí, hasta sus hogares. Vamos a orar. Yo les invito a que me acompañen, que cierren sus ojos y me acompañen a orar y colocar este tiempo en las manos de Dios. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo. Coloco mi vida imperfecta en tus manos y te pido que me uses en tu infinita misericordia como un instrumento de bendición. Habla, Señor, a través de mi vida y trae un mensaje de bendición a quienes en esta mañana están escuchando esta palabra. Coloco las vidas de ellos en tus manos y te pido, Dios, que en sus corazones, Señor, haya disposición en esta mañana y que sean no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por la disposición, gracias por permitirme llegar hasta sus hogares con este mensaje que pienso que es de bendición, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Si tú quieres descargar la guía de este mensaje, puedes hacerlo. Está allí en la descripción del video y puedes caminar conmigo mientras comparto el mensaje que traigo para ti. ¿De qué quiero hablar en esta mañana? El título que le he puesto es La voluntad divina. Y quiero que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Son dos versículos muy conocidos que con seguridad en algún momento hemos escuchado. Dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estos dos versículos son parte de una oración que el Señor Jesucristo le enseñara a sus discípulos. Cierto día ellos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Y el Señor hizo esta oración como un modelo para que ellos aprendieran a orarle al Padre. No para que la repitieran, no, para que fuera un modelo. El Señor les dijo, cuando ustedes oren, oren así. No les dijo, cuando ustedes oren, repitan esto. No, es un modelo de oración. Yo no voy a explicarte todas las partes que tiene esta oración tan preciosa, sino que me voy a centrar en el versículo 10, en la tercera petición que tiene esta oración, donde dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que Él quiere para nuestra vida. Es el propósito que Él tiene para nuestra vida. La voluntad de Dios es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. En la tierra todos los días pasan muchas cosas que no son la voluntad de Dios, que pasan porque son las decisiones de los hombres. Dios nos dio la capacidad para tomar decisiones, nos dio libre albedrío para que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones. Y de hecho muchas de las cosas que pasan en la tierra no son la voluntad de Dios. Todos tenemos luchas con esto.
¿Por qué? Porque todos tenemos sueños, tenemos metas, tenemos ideales, queremos cosas y a veces sabemos que no son la voluntad de Dios. Entonces estamos luchando entre o mi voluntad o la de Dios. ¿Cuál hago? Y esa es nuestra lucha muchas veces. Lo opuesto a hacer la voluntad de Dios es hacer la mía. Si yo no hago la voluntad de Dios, voy a terminar haciendo la mía y por consiguiente las consecuencias de todo lo que yo haga van a venir para nuestra vida y no solo para nosotros, sino para nuestra familia de igual manera. ¿Cómo vive una persona? Una persona vive o haciendo su voluntad o haciendo la de Dios. Yo tengo que decidir cuál voy a hacer. Hay 5 acciones con respecto a la voluntad de Dios que yo creo que es importante que nosotros tengamos presente. Y la primera es que yo debo pedir la voluntad de Dios. Lo primero es pedirla. ¿Qué tengo que hacer con la voluntad de Dios? Pedirla. En esta oración modelo que el Señor Jesucristo nos enseñara, vemos que Él está diciéndole al Padre: Padre nuestro, que estás en el cielo. Y la tercera petición es: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que así como la voluntad de Dios es hecha en el cielo, de igual manera sea hecha en la tierra. Esa es la petición que el Señor hizo al Padre. Lo primero que nosotros debemos hacer es pedirla. Cuando nosotros oramos, la oración es un recurso que el Señor nos dejó para comunicarnos con Él, para expresarle nuestras necesidades, nuestra gratitud, nuestra adoración. Es el recurso que Dios nos dejó como algo necesario para nosotros desarrollar una intimidad con el Señor, para tener una cercanía con el Señor, para ir y descargar todas nuestras preocupaciones y expresarle a Él nuestra necesidad. La oración se convierte en una bendición para nosotros. Y cuando vamos a orar, lo que debemos hacer según lo que el Señor nos enseñó es pedir la voluntad de Dios. ¿Para quién? ¿Para quién esa voluntad? ¿Para nosotros? ¿Para la iglesia del Señor en general? Y para todas las personas, para el mundo. Que la voluntad de Dios prevalezca en mi vida, que la voluntad de Dios prevalezca en la tierra, en todas las personas, que yo me acerque a Dios y le pueda decir: Señor, yo te pido que tu voluntad sea hecha en la tierra, por mí, por las personas que forman parte de tu iglesia, de tu pueblo, pero también por todas las personas que están alejadas de ti. Que su voluntad sea hecha en esta tierra. Pero a veces nuestras oraciones no van orientadas a eso, sino que le decimos al Señor: Señor, yo quiero hacer un viaje a Estados Unidos. Padre, ábreme puertas. Señor, que me den la visa. Señor, yo quiero viajar. Padre, yo declaro que las puertas de Estados Unidos se abren. Pero yo creo que es una manera equivocada. Yo no tengo que declarar. Yo tengo que pedirle al Padre: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que yo pueda viajar a Estados Unidos. Es mi deseo, Dios. Quiero ir a ese lugar porque creo que es un propósito para mi vida. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero nosotros a veces llegamos al Señor y parece que nuestras oraciones son impositivas. Queremos imponerle al Señor nuestra voluntad. Y si el Señor no hace nuestra voluntad, a veces lo condicionamos. A veces queremos presionar la voluntad de Dios haciendo promesas para que el Señor haga nuestra voluntad.
pero no hay que hacerlo. Hay que clamar a Dios, hay que rogar, hay que suplicar que Él incline su oído a nuestra oración y que Él escuche nuestras peticiones. Y yo estoy segura de lo que dice la palabra, que dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hay que pedir la voluntad de Dios y decirle: Señor, si lo que yo quiero no está alineado a tu voluntad, entonces quita esto de mi vida. Si lo que yo anhelo en mi corazón no está de acuerdo a tus propósitos, entonces que no se dé, que no se haga, que las cosas no resulten. Así debemos orar, pedirle a Dios que su voluntad sea hecha, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Algunos dirán: no, Sandra, no es agradable. Sí es agradable. Porque algunos dicen que no es agradable. A veces a nuestro parecer no es agradable, pero para Dios sí lo es, porque a través de eso algo bueno viene para nosotros. Algo bueno viene. Que podamos acercarnos a Dios y cualquiera sea la petición que hagamos, podamos decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Yo anhelo esto para mi familia. Yo anhelo esto para mis hijos, pero que se haga tu voluntad. Que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en la tierra, conforme a los propósitos de Dios. Entonces, lo primero que tengo que hacer con la voluntad divina es pedirla. Lo segundo que debo hacer es conocerla. Qué bueno cuando nosotros oramos, poder acercarnos a Dios conociendo su voluntad. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, yo puedo pedirle al Señor con más seguridad. Puedo tener más fe en que el Señor me va a responder. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 9, mira lo que le pedía el apóstol Pablo en sus oraciones a Dios. Le decía: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué pedía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no pedía por los colosenses que tuvieran casas, que tuvieran carros, que tuvieran salud y esas cosas. De pronto es bueno pedirlas. Que sus familias fueran restauradas y eso está bien. Que Dios diera provisión y eso está bien. Pero dentro de las peticiones que el apóstol hacía, decía: Señor, que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad, para que puedan andar como es digno del Señor. Qué bueno conocer la voluntad de Dios. Yo debo conocerla, no solamente pedirla, debo conocerla. Para conocer la voluntad, ¿qué tengo que hacer? Leer la Biblia. La voluntad de Dios está en la Biblia. En la Biblia hay consejos, en la Biblia hay orientación, en la Biblia hay sabiduría. Dios, a través de su palabra, da a conocer su voluntad perfecta para nosotros. Es el medio que Dios usa para hablarnos de una manera escrita. Yo debo acercarme a la Biblia, al manual que Dios nos dejó para conocer su voluntad. Y cuando yo conozco la voluntad de Dios, eso me va a permitir a mí también pedirla. El Señor dice en su palabra que su pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su palabra. Hay personas que cometen tantos errores. ¿Sabes por qué? Porque no conocen la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos orienta en cosas sencillas de la vida, como por ejemplo si yo debo fiar a alguien o no. A veces vamos y fiamos a alguien por pena, por temor, porque ¿cómo le digo que no? Y después resulta que me meto en muchos problemas cuando el Señor en su palabra, en el libro de Proverbios, nos dice que no debemos ser fiadores de nadie. Hay orientación en la palabra de Dios. Él nos guía sobre cómo tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Es bueno conocer la voluntad de Dios porque eso nos garantiza mayor seguridad en los momentos donde tenemos que tomar decisiones. Si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, va a ser un poco difícil poder orar de una manera apropiada, poder hacer oraciones apropiadas a Dios, saberle pedir a Dios. Nosotros a veces no recibimos porque pedimos mal. ¿Y sabes por qué pedimos mal? Porque no conocemos la voluntad de Dios. El tercer aspecto con respecto a la voluntad de Dios es obedecerla. Para yo obedecerla tengo que conocerla, pero hay que obedecerla. El apóstol Pablo, en la cita que leímos de Colosenses 1:9, él oraba a Dios y le decía: Padre, que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad, para que anden como es digno, agradándote en todo. En otras palabras, que ellos conozcan tu voluntad para que la obedezcan. Hay muchas cosas que uno hace porque no conoce. Hay muchas cosas que uno desde su ignorancia hace porque es que yo no conocía la palabra de Dios. Hay que conocerla y obedecerla. Dios no te dice que hay que entenderla. Hay cosas que no vamos a entender. Dios dice que hay que obedecerla. Y en la obediencia a la palabra de Dios hay bendición. La Biblia dice que si nosotros oímos atentamente su palabra, si la leemos, si la escuchamos y la obedecemos, muchas bendiciones vendrán y nos alcanzarán. Porque en la obediencia a la voluntad de Dios hay bendición. Porque muchos no la obedecen. Porque no es fácil. Algunos dicen, es que obedecer a Dios no es fácil. Sí, es verdad, no es fácil, pero es lo mejor para mi vida. Cuando yo obedezco a la voluntad de Dios es porque eso es lo mejor para mi vida. Porque no es fácil, porque porque la voluntad de Dios a veces no va de la mano con lo que yo quiero. Es que Dios me pide esto, pero yo quiero esto. No la obedecemos porque priorizan su voluntad. Priorizamos nuestra voluntad por encima de la de Dios. Porque lo que anhelamos nosotros está por encima de la voluntad de Dios. No la obedecemos porque nos dejamos llevar de las emociones. Y en medio de una emoción nos dejamos llevar de ellas y hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Porque nos dejamos llevar de lo que hay en el corazón. Y el corazón es perverso, más que todas las cosas. No la obedecemos porque no la conocemos. El Señor le expresó su voluntad a muchos hombres. Y sabes, esos hombres la obedecieron. Te voy a poner ejemplos. Abraham obedeció a Dios, aunque no entendía lo que le estaba pidiendo, diciéndole que saliera de su tierra y que dejara a su familia y que se fuera a otro lugar. Abraham no entendía la voluntad de Dios, pero la obedeció. Un hombre llamado José obedeció la voluntad de Dios en todo, aún en las mayores pruebas de su vida, en las mayores dificultades. Él obedeció la voluntad de Dios. El apóstol Pablo obedeció a Dios. En Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se sometió a la voluntad de Dios. Noé obedeció a la voluntad de Dios. No entendía por qué Dios le decía: haz esto. Y de pronto le parecía algo muy difícil de entender. Pero Noé obedeció a la voluntad de Dios. También la Biblia nos habla de personas como Daniel,
La Biblia está llena de hombres y mujeres que obedecieron a la voluntad de Dios. Josué fue otro que Dios llamó y le encomendó una tarea, y Josué sabía que no era nada fácil. De hecho, Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. Y le encomendó una tarea. Le dijo: esta es mi voluntad, yo quiero que tú la hagas. Y Josué obedeció a Dios en todo lo que le mandó. También hubo un hombre llamado Josué a quien Dios le entregó una tarea que no era fácil. De hecho, le dijo: esfuércese y sea valiente. Y Josué obedeció a la voluntad de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo la obedeció? Inmediatamente. Algunos dicen: ay, yo voy a obedecer a Dios, pero más adelante. No. Dios quiere que nosotros obedezcamos a su voluntad hoy. Tal vez el mañana es incierto. No sabemos si va a llegar. Tenemos que obedecer a Dios hoy. Muchos conocen la voluntad de Dios, pero no la hacen. Dios bendice es al que obedece a la voluntad de Dios. ¿Tú crees que para el Señor Jesucristo fue fácil obedecerla? No, no fue fácil. Un día Él subió a un monte y llevó a 3 de sus discípulos en un momento de mucha tristeza. Y les dijo: mi alma está muy triste, quédense aquí y oren conmigo. Y Él fue y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y el Señor Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre, aun con todo lo difícil que fue. Y la Biblia dice en Filipenses que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante del Señor en los cielos y en la tierra. Y un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y a través de la obediencia a la voluntad del Padre, hoy nosotros tenemos salvación y vida eterna. Si Jesús no obedece a la voluntad del Padre, entonces no habría salvación para nosotros. Jesús dijo en Juan 6:38, dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y no era fácil, pero Jesús la obedeció. Y esa es la tercera acción que nosotros debemos hacer en cuanto a la voluntad divina: obedecerla. La cuarta es aceptarla. Aceptarla. ¿Qué es aceptar? Yo busqué en el diccionario y dice: aceptar es recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, ofrece o encarga. Es como aceptar, es estar de acuerdo. Yo acepto eso, yo no voy a cuestionarlo. Cuando aceptamos la voluntad de Dios es no quejarnos, es no cuestionar, es una actitud de estar de acuerdo con lo que Dios hizo. Así a veces traiga tristeza, así a veces nos llene nuestras expectativas, y no por eso nos vamos a alejar de Dios, no por eso vamos a dejar de buscarlo, vamos a dejar de amarlo, de adorarlo. No, debemos aceptar su voluntad. Hay un hombre que yo admiro mucho en la Biblia y es el profeta Ezequiel. Cierto día Dios le dijo a este hombre: te voy a quitar a tu esposa y te prohíbo que llores. ¿Y sabes qué hizo Ezequiel? Obedeció y aceptó la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que representa la esposa para Ezequiel? La Biblia dice, cuando le dijo que le iba a quitar a la esposa, le dijo: te voy a quitar el deleite de tus ojos. Ezequiel amaba a su esposa y Dios le dijo: te la voy a quitar. Porque los seres
los seres amados, los familiares, las personas amadas para nosotros, no son nuestras, son de Dios. A veces decimos, mi hijo, sí, es tu hijo, pero Dios te lo prestó, tu esposa, tu mamá, son prestados porque le pertenecen a Dios. Y mientras los tenemos en esta tierra, los tenemos que disfrutar, y qué bueno que podamos disfrutar de esos seres queridos. Pero el día que ellos no estén, debemos aceptarlo, porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Y no por eso vamos a decir que Dios no nos ama, vamos a decir que Dios no nos escucha. No. La voluntad de Dios hay que aceptarla. A veces no la entendemos, a veces va a traer tristeza. Pero en medio de eso, el deseo de Dios es que nosotros aceptemos su voluntad. Quiero ponerte otro ejemplo. La Virgen María. Un día se le apareció un ángel y el ángel le dijo: María, has sido favorecida. Vas a concebir del Espíritu Santo y vas a tener un hijo. Y ese va a ser llamado Hijo del Altísimo. Y María no conocía varón. Sin embargo, ella, a pesar de que no conocía varón, ella estaba comprometida para casarse con José. El ángel se le aparece a la Virgen María y le dice: vas a quedar embarazada. Por obra y gracia del Espíritu Santo, Él vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y María en ningún momento dice: pues ¿cómo? ¿Cómo me vas a meter en ese problema? José no me va a creer que yo voy a quedar en embarazo sin tener ninguna intimidad con él. Aparte de eso, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir la gente? ¿Y sabe las consecuencias que tenían esas mujeres? Eran apedreadas. Ella podría haber dicho: me van a apedrear, me van a juzgar. ¿Cómo me vas a meter en este problema? No. La Virgen María dijo: he aquí la sierva de Dios, hágase en mí conforme a su voluntad. Y aceptó la voluntad de Dios para su vida. Hay veces que no vamos a entender, hay cosas que van a pasar que a nuestra mente humana parecen ilógicas. Si uno dice: pero ¿cómo es posible que Dios haya permitido esto? Yo no lo entiendo. Pero Dios anhela que nosotros aceptemos su voluntad. Poder aceptar Jesús. Jesús aceptó venir a morir por una humanidad ingrata, perversa, una humanidad pecadora, una humanidad que no amaba a Dios. Sin embargo, Jesús aceptó la voluntad del Padre y vino y se sometió en todo para hacer la voluntad del Padre. Por último, lo que yo debo hacer acerca de la última acción acerca de la voluntad divina es comprobarla. Romanos, permítame ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar. ¿Qué es comprobar? Comprobar es revisar, analizar alguna cosa con el fin de corroborar su veracidad, existencia o exactitud. Es analizar si lo que voy a hacer está de acuerdo con la voluntad de Dios o no. Muchas veces vamos a tomar decisiones que parece que son apropiadas.
pero recuerda que no todo lo que brilla es oro, que a veces no todo lo que nos parece bueno lo es. Y el Señor quiere que nosotros comprobemos, Señor, ¿esto que voy a hacer realmente viene de ti? ¿Es tu voluntad que yo lo haga? Hay que comprobar si eso es la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a comprobarla? A veces vienen y nos dan profecías y uno dice, esto vino de Dios. Y entonces a veces dicen, Dios me llamó de misionero. Un profeta se levantó y me dijo que voy a ser misionero. Y a veces tomamos decisiones a la ligera, que renunciamos al trabajo y nos vamos a dedicar a las misiones y cometemos grandes errores porque nos damos cuenta que no era así. Debemos comprobar las cosas. Esto que voy a hacer va de acuerdo a la voluntad de Dios. Comprobar a través de su palabra, comprobar a través de las circunstancias. Dios nos va a dar una luz a través de la oración. Recuerda que el Señor fue a orar y que una de sus peticiones fue que se hiciera la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. En tu vida, en la mía, en la de nuestra familia, en la iglesia y en nuestro entorno. Es necesario que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, porque eso va a beneficiar nuestra vida, porque eso va a traer paz a nuestro corazón, porque eso va a traer gozo a nuestra vida, porque es lo mejor. Con el tiempo vamos a entender que es lo mejor para nosotros. Por eso, en esta mañana, el mensaje que Dios trae para ti es que hoy, cualquier situación que estés pasando, lo más importante es que te acerques a Él en oración y le digas, Señor, yo quiero ante todo pedir tu voluntad en esta necesidad. Quiero conocerla, quiero obedecerla, quiero aceptarla y quiero comprobar que es tu voluntad para mi vida. Permíteme orar por ti. Cualquier situación que estés pasando, recuerda que la voluntad de Dios para nuestra vida es mejor que la nuestra. Así a veces los deseos nuestros no vayan con los de Dios son mucho mejores que los nuestros. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias por esta palabra. Pedir tu voluntad, conocerla, obedecerla, aceptarla y comprobarla es lo mejor para nuestra vida. Yo oro por las personas que me escuchan. Sé que muchos están luchando entre la voluntad de ellos y la tuya. Padre, yo oro que ellos puedan tomar hoy la decisión de hacer tu voluntad. Oro para que sean guiados por ti. Oro, Señor, que tu voluntad perfecta se cumpla en sus vidas. Que tú bendigas a cada persona por nombre y que conforme a tus propósitos, Señor, tú obres en cada necesidad y cumplas tus planes para sus vidas y sus familias. Gracias por esta palabra y gracias por la disposición en el corazón de quienes han escuchado esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, a ustedes amigos, vecinos y todos los que nos escuchan. Gracias por permitirnos llegar con este mensaje. Bendiciones.